Como ves, los temas que tratan sobre derecho administrativo son temas que habitualmente exigen en la oposición que estás preparando. Por este motivo, si quieres tener la mejor preparación para afrontar esta oposición, debes hacer especial hincapié en las unidades didácticas de tu temario que tratan sobre este tema. Seguramente te estarás preguntando, pero ¿y de qué tratan estos temas que parecen tan importantes para la oposición? Presta atención a este audiovisual porque ahora mismo te lo contamos. Si echas un vistazo al índice de tu temario, verás que uno de los temas que encontrarás sobre derecho administrativo trata sobre los principios de actuación de la Administración. Pero, ¿sabes qué principios son los que rigen la actuación de la Administración? Para saberlo, tendrás que estudiar bien la unidad didáctica, pero te adelantamos que los principios por los que debe regirse la Administración en su actuación son eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Como ya te hemos comentado, este audiovisual está destinado a que conozcas el derecho administrativo. Pero para empezar con buen pie, ¿sabes cuáles son las normas que conforman el derecho administrativo? O dicho en otras palabras, ¿sabes cuáles son las fuentes del derecho administrativo? Las fuentes del derecho administrativo, como no podía ser de otra manera, también son fruto de estudio en tu temario. Concretamente, estudiarás conceptos tan importantes como el de reglamento, decreto-ley, decreto legislativo y ley. Y, por cierto, aunque no la hayamos nombrado hasta ahora, no olvides que la Constitución es la fuente de derecho más importante. Es la norma jurídica suprema de nuestro ordenamiento jurídico. Recuérdalo siempre. Si imaginamos una pirámide con las fuentes del derecho, en la cúspide estaría la Constitución. Por debajo de ella estarían las leyes y las normas con fuerza de ley, que son los decretos legislativos y los decretos leyes, y por debajo de las leyes, los reglamentos. Por cierto, es fundamental que tengas claro qué órganos tienen atribuida la potestad legislativa y qué órganos pueden dictar reglamentos. En la unidad didáctica dedicada a las fuentes del derecho encontrarás un esquema que te facilitará la comprensión de los distintos tipos de normas que hay y la jerarquía existente entre ellas. Una vez que hayas estudiado las unidades didácticas relativas a los principios de actuación de la Administración y a las fuentes del derecho, ya tienes una buena base para comprender el concepto de acto administrativo. Cuando lo estudies, debes prestar mucha atención, ya que es importante que distingas el concepto de acto administrativo del concepto de disposición administrativa. Ya que lo hemos dicho, vamos a aprovechar ahora para adelantarte la diferencia fundamental entre acto administrativo y disposición administrativa. Los actos administrativos no son normas, mientras que las disposiciones administrativas sí que lo son. En consecuencia, los actos administrativos se aplican a casos concretos y personas concretas y las disposiciones administrativas de carácter general, es decir, los reglamentos, se aplican a todos nosotros que somos los administrados. El ejemplo más típico de acto administrativo son las resoluciones administrativas que ponen fin a los procedimientos administrativos. Si crees que puede serte de ayuda, hazte un esquema que te ayude a aclarar estos conceptos. Esperamos que todo lo que te hemos contado hasta ahora te haya resultado útil. Con esta breve exposición hemos pretendido introducir una de las partes más importantes del temario que suele exigirse en la mayor parte de las convocatorias de la oposición que estás preparando. Recuerda que debes emplearte a fondo en su estudio. Hemos visto que en la parte del temario dedicada al derecho administrativo estudiarás los principios de actuación de la Administración, las fuentes del derecho y el acto administrativo. No olvides que si te surge alguna duda, tienes a tus tutores y a todos los profesionales de Máster D a tu disposición para ayudarte en todo lo que necesites. Además, recuerda que en la zona privada de alumnos de la página web de Máster D encontrarás mucha información útil para que puedas prepararte esta parte del temario. Te recomendamos que la visites. Por nuestra parte,
esto es todo por ahora. ¡Ánimo y hasta la próxima!